Bueno, muy interesante lo que nos estás diciendo, Andreu. Esos contrastes que existen, ¿no? No todo es blanco y negro, siempre esa Ujú. escala de grises. Heisenberg, como tú muy bien decías, en esa tercera teoría, que yo creo que es la que más se adecua a la realidad, no era ni un incompetente, ni tampoco una persona con una gran bondad, sino una persona situada dentro del contexto de una época, ¿no?, en la cual, pues mira, tuvo la desgracia, ¿no?, de encontrarse sirviendo a un Estado como era el Estado nazi. Y Ujú. dicho esto, Andreu, el fracaso de ese proyecto atómico alemán fue Ujú. únicamente provocado por la figura de Heisenberg. Imagino que, ¿no?, se dieron otra serie de circunstancias que determinaron bastante este proyecto. ¿Cuáles podrían ser las principales, las que más destacarías, Andreu? Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Muy buenas y bienvenidos a otro programa de Ecos de la Historia, siempre comprometidos con traeros el pasado, el presente y también análisis sobre el futuro de la humanidad. Hoy vamos a explorar un tema que ya tocamos en su día a través de ese podcast que os recomiendo ver, aquellos que no lo visteis, de Oppenheimer y el proyecto Manhattan. Hoy analizamos también este proyecto atómico que se dio lugar durante el siglo XX, pero desde una óptica diferente, como es, ¿no?, la óptica de la Alemania nazi. Hablábamos mucho en ese podcast pasado, ¿no?, de que los alemanes, ¿no?, el régimen nazi fue uno de los pioneros a la hora de llevar a cabo, ¿no?, este intento de llevar a cabo la creación de la bomba atómica. Sin embargo, no veíamos cómo nunca se acaba de concretar y que había muchos interrogantes dentro de ese proyecto tan particular. Hoy, de la mano de nuestro compañero Andreu Alegre, ya habitual del programa, vamos, un compañero y co-creador del programa, vamos a desmenuzar de qué se trató y qué participantes hubo dentro de este proyecto alemán. Andreu. Muy buenos días, Álvaro, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a qué hora nos escuchéis. Encantado de estar otro día más aquí contigo y con todos vosotros. Y sí, como bien tú dices, ya hemos desgranado un poquito del tema que vamos a tratar hoy en nuestros dos podcasts anteriores, tanto el de Proyecto Manhattan como el de Escuadrón 731, que obviamente, como no podría ser de otra manera, en el momento que acabemos este podcast, que acabéis de escuchar este podcast, os emplazamos a escucharlo si no lo habéis hecho todavía. Pero bueno, en estos dos podcasts ya desgranamos cómo acabó la Segunda Guerra Mundial. No acabó cuando invadieron Alemania y cuando el Reich cayó, sino que acabó un poquito después. Acabó con la rendición de Japón. Y esta rendición de Japón, como también vimos, se debió en gran parte a los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Claro, también ahí desgranamos un poquito que estos dos bombardeos fueron fruto de un nuevo tipo de arma que aprovecha la energía nuclear para ser millones de veces más destructivas que cualquier arma convencional. Y vemos que este logro, entre comillas, tecnológico, se consiguió gracias a después de arduos años de trabajo por parte de los científicos radicados en Estados Unidos. Sin embargo, lo que no es tan conocido es que años antes de que el proyecto Manhattan llegara a plantearse, el proyecto Uranio en la Alemania nazi ya estaba a pleno funcionamiento y pretendía utilizar esta tecnología para diversos fines, no solo bélicos, sino también algunos civiles. Pero claro, sabemos que Alemania estaba muy avanzada en los primeros años anteriores a la guerra en todo lo que fuera el tema de científico y el tema atómico. Pero hay una pequeña cuestión que es bastante significativa, y es que en el 45, cuando los aliados invadieron los laboratorios principales de estas investigaciones alemanas en la localidad de Haigerloch, esperaban encontrar pues, grandes infraestructuras, grandes reactores y grandes plantas de enriquecimiento. No obstante, nada más lejos de la realidad. Los alemanes solo contaban con un pequeño reactor que ni siquiera funcionaba del todo bien, y eso nos suscita quizá la pregunta, que es que ¿cómo puede ser que Alemania, que a principios del siglo XX tenía los mejores científicos, los científicos más prominentes del mundo, estuvieran tan retrasados con respecto a lo que se estimaba por parte de los aliados en materia de investigación nuclear? Y aquí podemos decir sin paliativos que el proyecto uranio alemán fue, digamos que un absoluto fracaso, ya que no consiguió ninguno de los objetivos que se había planteado en un inicio.
Aquí es donde encontramos también uno de los mayores debates entre los científicos e historiadores de la historia militar del siglo XX. Y es que en el epicentro de este debate tenemos al, yo creo que ya más que famoso, Werner Heisenberg, que además de ser uno de los científicos más importantes de la historia, premio Nobel de Física y padre de la mecánica cuántica, era también el responsable del proyecto uranio nazi. La pregunta que más fácilmente nos podríamos hacer sería, primero, ¿por qué los nazis no consiguieron la bomba atómica durante la guerra? Pero yo creo que todavía más interesante es que nos podamos plantear si realmente Heisenberg, como figura relevante, prominente, científica y a cargo de los proyectos alemanes, fue realmente el que saboteó desde dentro estos proyectos nucleares alemanes. Y eso es una pregunta que lleva coleando Andreu, decenas y decenas de años. Intentaremos contestar en este podcast. me parece muy interesante, ¿no? Vamos a intentar ir por partes, ¿no? Porque has puesto dos cuestiones interesantes, como es, ¿no? ¿Qué problemas tenía el régimen nazi que pudieron, de alguna manera, afectar directamente en lo que era, ¿no?, este proyecto atómico? Y también la figura de Heisenberg, como tú has dicho, ¿no?, uno de los más importantes, el epicentro de todo este programa, ¿no? Siempre se habla también de algunos científicos de renombre, ¿no? Otto Hahn, Fritz Strassmann, ¿no? Pero la figura emblemática, ¿no?, que ha pasado en los anales de la historia es sin duda Heisenberg. Sin duda. Pero hablando del régimen nazi, Andreu, ¿cómo puede pasar Alemania de ser una de las potencias científicas más importantes a que no lleguen a materializar este proyecto atómico? Muchas veces, ¿no?, por parte de la historiografía se ha hablado de que el gran inconveniente fue la ideología del régimen nazi, ¿no?, que siempre identificaron la física teórica con el judaísmo, ¿no?, debido, ¿no?, a esas figuras tan importantes como Albert Einstein, ¿no?, diferentes Schrödinger, los cuales eran judíos y grandes físicos teóricos. ¿Tú crees que el gran problema dentro, ¿no?, del gran problema de que no se materializara el proyecto atómico fue la ideología tan extremista del régimen nazi? En parte podríamos atribuirlo a esto. Sí que es verdad que muchos de los grandes científicos y pensadores de principios del siglo XX eran alemanes austríacos o dentro del ámbito germano. Pero muchos de ellos, como tú bien has dicho, eran además judíos. Sí que se ha atribuido el hecho de la ideología nazi a que no pudieran conseguir los objetivos porque gran parte de su elenco de científicos o eran simplemente perseguidos y denostados por el propio régimen o eran directamente antagonistas de este régimen. Pero no solo lo vemos con los científicos judíos, como tú bien has dicho, de Einstein, de Bohr, de Schrödinger, sino que incluso algunos de los propios alemanes arios que eran científicos también eran denostados. Al propio Heisenberg, de hecho, desde el ámbito militar lo llamaban muchas veces el judío blanco. Y mira que él era protestante, alemán, ario, de descendencia totalmente germana, y aún así, por el hecho de que comulgaba con las ideas de Einstein, de Bohr, de todos estos físicos teóricos, muchas partes del régimen lo trataban como si fuera un colaboracionista de estos científicos. También es verdad que ya no solo por ideología, sino por la propia idiosincrasia del pensamiento alemán, también tuvieron problemas a la hora de implementar toda esta física teórica a lo que es la realidad. Ellos tenían una concepción, quitando el tema judío, tenían la concepción de que la ciencia tenía que derivar rápidamente en una practicidad. Eran unos científicos muy enfocados a lo práctico y todo el tema de la física teórica, de todo este tipo de campos, como no le veían una utilidad, o al menos una utilidad inmediata, no le asignaban muchas veces todos los recursos o todas las ayudas necesarias como para poder desarrollarlos. Y luego también... Sí. Hubo un momento, ¿no?, donde ya se pasó de ese escepticismo respecto a la física teórica, y también la figura de Heisenberg, ¿no?, que como tú has dicho lo llamaban el judío blanco. El judío blanco. Hubo un momento donde se produjo una ruptura y ya esa física teórica sí que empezó a tener interés, y ese judío blanco también, ¿no?, fue bastante conveniente para el régimen. Es precisamente, ¿no?, ese momento donde ven, ¿no?, que se puede todas esas investigaciones materializar en algo práctico. ¿Y qué es eso práctico, Andreu? ¿Cómo se da ese contexto de averiguar la importancia de la bomba atómica? Vale, aquí también tenemos que diferenciar dos momentos diferentes. Sí que es verdad que desde un principio antes incluso de la guerra, se creó el Club del Uranio,
que era, digamos, pues un sitio donde se reunían los diferentes científicos y de ahí salían informes que llegaban incluso al ejército, sí que se dieron cuenta de que podían llegar a utilizarlo, pero nunca le asignaron los recursos necesarios. El hecho de poder construir una bomba se veía muy lejano en el tiempo. Aun a pesar de que se sabía que se podía llegar a utilizar, en casi ningún momento se asignaron los recursos, precisamente no porque no quisieran conseguir la bomba, sino porque todo indicaba que no se podría conseguir en los tiempos necesarios como para que estuvieran dentro del periodo de guerra. Entonces, preferían asignar esos recursos a tanques o cohetes o lo que fuera, antes que a la propia bomba, porque pensaban que no podrían llegar a utilizarla dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero es muy interesante lo que tú planteas, porque parte de estos informes venían precisamente del Club del Uranio y de las instituciones que el propio Heisenberg participaba y lideraba. Y eso es una de las cosas por las cuales se tiene a la figura de este científico como un poquito ambigua. Yo siempre digo que podemos definir a Heisenberg como la película con el título de la película tan conocida de El bueno, el feo y el malo, pues se podría hacer una diferenciación más o menos igual con este personaje. Hay una parte de la historiografía que lo trata como el bueno, en el sentido de que dicen que saboteó desde dentro el propio programa nazi para que los nazis no consiguieran la bomba. Hay una parte de historiografía que me gusta llamarle que la mala, que era que no, realmente él estaba muy implicado en este proyecto, quería conseguir la bomba, pero simplemente no lo consiguieron por incapacidades técnicas o intelectuales o de diversa índole. Y está la que yo llamo el feo, que digamos que es una entremezcla entre la primera y la segunda. Se sabe o se piensa que sí que puede ser que hubieran muchos fallos técnicos, de los cuales se derivó que el programa se retrasó muchísimos años, pero también hay algunos datos muy bien estudiados que dicen que fue el propio Heisenberg que permitió o que no hizo todos los esfuerzos necesarios y con ende, ya no solo él, sino todo el equipo que trabajaba con él, no hizo los esfuerzos necesarios para desarrollar esa bomba. Pero si quieres, podemos entrar un poquito más en materia en cada uno de las tres partes, si te parece. Es un tema interesante que estás proponiendo, ¿no? Esa diferente visión, diferente perspectiva de lo que es la figura de Heisenberg, ¿no? Algunos que dicen que que estaba boicoteando, otros que no, que era un negligente. No sabemos cuál lo pone peor de las tres versiones, pero sí que nos sorprende cuando dicen, ¿no?, que intentó boicotear el proyecto nazi desde dentro, ¿no? Cuando hay constancia de que, por ejemplo, ¿no?, Heisenberg intentó mantener contactos con Niels Bohr con motivo de este proyecto atómico. ¿Cuál de estas diferentes visiones, Andreu, crees que se puede acercar? Ya te lo digo ya desde un plano quizá más personal, ¿no?, porque siempre es difícil mojarse en este sentido, ¿no? Pero ¿cuál crees que es, ¿no?, la perspectiva que puede acercarse más a lo que pasó en realidad? Yo soy de los que piensan que en la vida hay muy poco negro y muy poco blanco. Normalmente las gamas de grises es lo que mejor definen casi todo, y en este caso creo que no es diferente. ¿Y por qué decimos esto? Sí que es verdad, por ejemplo, que contactó con Niels Bohr. Niels Bohr, recordemos que era judío, era uno de los físicos también más prominentes de la historia. De hecho, la interpretación de Copenhague, que es la interpretación clásica de la mecánica cuántica, se llama así por el sitio donde estaba Niels Bohr, porque aquí era un punto de reunión muy cerquita de donde estamos grabando, era un punto de reunión y de debate de los físicos que iniciaron esta carrera de la mecánica cuántica. Pero incluso en este punto hay debate, porque no se sabe exactamente por qué contactó con él. Hay parte de la historiografía que dice que simplemente le estaba avisando de que el proyecto alemán estaba intentando conseguir una bomba, por lo tanto tenía que contactar con los aliados para que también desarrollaran su propio programa. Y hay otra corriente de la historiografía que simplemente piensa que le estaba preguntando como dudas, digamos. Recordemos que Niels Bohr fue profesor y mentor de Heisenberg durante muchos años. Era bastante mayor que él. Pero claro, vamos a enfocarnos un poquito en cada versión, si te parece bien, y así podremos, el público también puede sacar sus propias conclusiones. Ahí estamos. Concreta, en qué diferentes, ¿no?, características, explicaciones da cada una de estas visiones. Bueno, lo que está claro es que Heisenberg, como investigador principal del proyecto nuclear nazi, no consiguió los resultados que se esperaban, ni muchísimo menos. Se quedaron muy, muy lejos. Y lo que deberíamos preguntarnos es si fue simplemente una cuestión de incompetencia, una acción deliberada de este físico, o simplemente una cosa entre las dos.
Hay muchos, como ya hemos dicho, trabajos historiográficos que defienden cada una de las posturas y todos tienen sus razones más o menos bien estudiadas. Los que defienden la tesis de la incompetencia, es decir, que era un científico malo, aluden a que desde un inicio los planteamientos científicos eran totalmente erróneos. Por ejemplo, tenemos a otro de los científicos que participaron, de los de más renombre, que es Botta, probó, y aquí ya nos metemos un poquito en temas técnicos, probó el grafito como moderador neutrónico. Claro, la moderación neutrónica es una de las partes esenciales dentro de los procesos nucleares, y este científico estimó que este elemento no servía como moderador, y esto fue un error enorme, ya que el grafito va a ir a toneladas, y más en Alemania, todas las cuencas del Ruhr y tal, mientras que el otro elemento posible para ser utilizado como moderador es el agua pesada, que era extremadamente complicada de producir, y además ni siquiera se producía en Alemania, se producía en Noruega. Heisenberg no comprobó estos resultados de Botta, y esto dicen que retrasó varios años el proyecto. Además, el propio Heisenberg tampoco quiso fabricar un ciclotón, que el ciclotón es una máquina absolutamente esencial para hacer trabajo de base, para saber cómo se tiene que crear la bomba, y además impidió que los diferentes grupos de trabajo que había sobre la bomba nuclear en los diferentes estados dentro de Alemania compartieran información, compartieran el agua pesada precisamente, ni compartieran el uranio, que era el elemento central para estos estudios. La cosa es que cuando los aliados invadieron Alemania y se inició la operación Epsilon, que era la de captación de todos estos científicos para saber hasta dónde habían llegado las investigaciones, decidieron encerrar a 10 de estos científicos, de los más prominentes en materia nuclear, en una casa que se llamaba Farnham. Estaban en Gran Bretaña. Sí. Obviamente los estaban grabando en secreto, y lo que querían era que conversaran entre ellos para saber hasta qué punto los alemanes habían avanzado en todas estas investigaciones. Cuando el día clave, digamos, en este sentido es cuando los estadounidenses lanzaron la bomba de Hiroshima. La primera reacción que tuvo Heisenberg, que se cree que estaba siendo grabado, fue de sorpresa, y dijo literalmente que era imposible que Estados Unidos tuviera las 2 toneladas necesarias de uranio para hacer una bomba. Claro, ahí 2 toneladas es muchísimo material, muchísimo más del que se necesita, porque la bomba, por ejemplo, de Hiroshima necesitó solo 64 kilos. Pero ahí tenemos una que supuestamente él dijo que había hecho, las 2 toneladas eran totalmente erróneos, pero justo en este momento otro científico, Otto Hahn, que tú lo has nombrado, se giró extrañado a Heisenberg y le dijo: ¿cómo que 2 toneladas? Si en Alemania nos habías dicho que con poco más de 50 kilos la bomba estaría hecha. Y automáticamente cambió de tema y se fue de la habitación. Entonces, Otto Hahn no sabía de qué estaba jugando. Y ahí es una de las cosas que los historiadores no saben cómo cogerlo. Realmente, el dato que dio de las 2 toneladas era el verdadero. La reacción de Otto Hahn dice que estaba mintiendo y simplemente estaba intentando lavar su imagen. Eso es algo que de momento no podemos saber. Luego tenemos a los que aluden que era un científico muy bueno, es decir, que voluntariamente retrasó el proyecto para que realmente no fuera viable. En esta misma emisión de radio, cuando se dijo que los americanos habían lanzado la bomba, Otto, que estaba a su lado, pues le dijo lo de los 50 kilos. Y en ese momento, como ya decimos, absolutamente cambió de tema, no siguió hablando, se hizo el loco y se piensa que era para lavar su imagen. Pero lo que pasa es que a los pocos días volvió a hablar con todos sus compañeros que estaban ahí encerrados en Farnham y dio unas estimaciones muy exactas de los pesos que necesitaban del uranio dentro de la bomba, de los moderadores, de los procesos. Es decir, en cosa de una semana consiguió él solo en su habitación desgranar todos los procesos necesarios y todas las medidas más o menos fidedignas de lo que la bomba había sido, lo cual nos dice que tenía un conocimiento mucho más profundo del que se tenía en ese momento, o sea, del que se creía que él tenía. Claro, ahí hay la parte de los historiadores que lo marcan como el bueno, dicen que él tenía los conocimientos y ahí esto sería una de las pruebas, y que simplemente retrasó lo que era el programa nuclear, pues para salvar vidas, porque no querían que los nazis tuvieran la bomba, etcétera, etcétera. Bueno, podría ser
muy optimista porque después se han hecho metaanálisis de datos de todos los informes que desde el punto del uranio se iban dando y después de los del propio Heisenberg, y se tiene bastante constancia que desde el año 39, finales del 39, principios del 40, los nazis tenían todo lo necesario, todos los conocimientos necesarios para desarrollar el proyecto de la bomba. Y aún así no lo hicieron, fueron por caminos mucho más complicados, mucho más caros, mucho más imposibles realmente. Y los que defienden esta versión de que era el bueno, pues ponen todo esto como parte de las pruebas. Claro. Y por último tendríamos el feo, ¿no? Cómo voluntariamente haber retrasado años el programa nazi simplemente para salvar vidas. Bueno, y para los que estáis viendo este podcast, para los que estáis escuchando en iVoox o en Spotify o en las diferentes plataformas, apenas notaréis ningún cambio. Para la gente que lo estáis viendo en YouTube, obviamente notaréis un cambio de ubicación, cambio de ropajes. ¿Más guapos? Y esto estamos guapos. Tú siempre estás guapo, Álvaro. Pero siempre. Básicamente este cambio es debido a que nosotros le ponemos mucha implicación a nivel histórico, pero la técnica se nos resiste. Y acabamos de grabar la última parte de este podcast y luego vimos que no se había grabado absolutamente nada. Así que si os parece bien, vamos a terminarlo, más o menos hablando de las 4 cosas que nos quedaban para acabar de redondear este tema. Pero simplemente que sepáis el porqué de esto, el por qué tenemos unas indumentarias diferentes. Si os parece, vamos a acabar de definir. Estábamos hablando de Heisenberg, de las 3 vertientes que se pueden aludir a Heisenberg: el bueno, el malo, es decir, ese bueno que era el héroe que voluntariamente saboteó el programa atómico nazi para que los nazis no llegaran a tener la bomba atómica, o ese científico malo, ese científico que era un inepto, que no sabía, que era muy brillante a nivel teórico, pero que a la hora de hacer la experimentación necesaria o las cosas, la física más experimental, pues no sabía implementarlo bien, y por eso ni siquiera llegaron a hacer ninguno de los pequeños objetivos que tenían en un principio los científicos. Luego está el feo. El feo, a mí me gusta decirlo, que marca esas tesis que decían que era un científico que no era inútil, ni muchísimo menos, pero que tampoco era el héroe que a veces se intenta vender en ese blanqueo de su propia historia. Esta corriente defiende que simplemente era un científico enmarcado en un momento difícil. Es decir, pensemos que de los 10 científicos que estaban dentro de Farnholm, ninguno era un nazi convencido. Y posiblemente solo hicieron algunas concesiones a estos nazis para poder seguir trabajando y poder seguir recibiendo financiación en tiempos bastante complicados para esto. Digamos que jugaron a una ambigüedad bastante propia de la época y bastante propia del propio lugar. Eran científicos que querían seguir desarrollando su carrera, desarrollando sus investigaciones, no estaban convencidos de los ideales nazis, pero eran alemanes, querían que la Alemania ganara la guerra, sobre todo con todo ese recuerdo de la Primera Guerra Mundial, las consecuencias del Tratado de Versalles, etc. Entonces, digamos que las tesis que defienden que era el feo hacían un poquito este balance, ¿no? Ni tan bueno ni tan malo, simplemente un científico enmarcado en una época bastante complicada. Un poquito... Andreu, porque sabes. Sí. Pero tío, déjame, estaba ya hablando yo, cabrón. Vale, dale. Tuyo. Bueno, muy interesante lo que nos estás diciendo, Andreu. Esos contrastes que existen, ¿no? No todo es blanco y negro. Siempre esa escala de grises. Heisenberg, como tú muy bien decías, en esa tercera teoría, que yo creo que es la que más se adecua a la realidad, no era ni un incompetente, ni tampoco una persona con una gran bondad, sino una persona situada dentro del contexto de una época, ¿no?, en la cual, pues mira, tuvo la desgracia, ¿no?, de encontrarse sirviendo a un estado como era el estado nazi. Y dicho esto, Andreu, el fracaso de ese proyecto atómico alemán fue únicamente provocado por la figura de Heisenberg. Imagino que, ¿no?, se dieron otra serie de circunstancias que determinaron bastante este proyecto. ¿Cuáles podrían ser las principales, las que más destacarías, Andreu? Vale, no, yo creo que en absoluto el fracaso del proyecto se puede atribuir ni a Heisenberg ni a una sola persona, porque al final es un conglomerado de muchos factores que acaban determinando el éxito o el fracaso de estos proyectos tan grandes. Pero quitando un poquito lo que es la figura de Heisenberg y si realmente fue el bueno, el malo o el feo,
hay muchos problemas estructurales que Alemania tenía que, visto en retrospectiva, vemos que era prácticamente imposible que llevaran a cabo este proyecto con éxito. Lo hemos hablado en algunas otras partes del podcast. Uno de los principales problemas es que no había una segunda verificación de los resultados que los diferentes investigadores iban teniendo. Esto lo que hacía es que solo que uno de los investigadores, como era el caso de Botha con el tema del grafito y el agua pesada, solo que uno de los investigadores tuviera un error de bulto, tardaban muchísimos meses en saber realmente que eso era un error, que las investigaciones estaban sobre unas bases que no eran las correctas, y eso retrasaba muchísimo todos los posibles avances, no solo en el proyecto nazi, sino que también pasó en muchísimos otros proyectos. Estoy imaginando, por ejemplo, cuando las V1, los diferentes aviones a reacción. Era la forma que tenían de proceder, no era la mejor, sobre todo para estos desarrollos punteros, tanto en ingeniería como en investigación de base. Luego, la propia creación de diferentes grupos de trabajo totalmente separados, y esto una vez más no era solo dentro del proyecto atómico, sino en casi todas las vertientes dentro de las investigaciones armamentísticas, y es que los alemanes lo que hacían era fomentar que hubieran diferentes grupos separados, sin comunicación, para crear una competencia entre ellos. El hecho de crear una competencia hacían que se esforzaran más, fueran más rápidos, buscaran más eficiencia dentro de lo que era ese propio grupo, pero claro, al final es muchas personas separadas trabajando en un mismo problema, no había una colaboración entre ellos, y eso fue también un factor bastante determinante. Luego tenemos la falta de financiación. Si vemos lo que se invirtió en Estados Unidos con el proyecto Manhattan, con lo que ya no solo lo que la Alemania nazi invirtió, sino en lo que estaba en disposición de invertir, vemos que era totalmente imposible que llegara a tener un programa ni siquiera similar al proyecto Manhattan. En Estados Unidos se gastaron ingentes cantidades de dinero, ingentes cantidades de recursos, materiales, personal humano, cosa que Alemania no tenía, y menos a partir del año 41-42 con esa férrea economía de guerra. Claro, Sí, también decías. depende de los grandes esfuerzos bélicos que se estaba haciendo por parte de Alemania, ¿no? Porque claro, si tienes múltiples frentes abiertos, grandes gastos militares, pues no estás para desviarlos, ¿no?, a proyectos atómicos, por muy interesantes que puedan resultar. ¿Y tú también crees que influyó de alguna manera el hecho de que ese mundo de la física teórica al menos estaba mal visto por la Alemania nazi, que se daba como que había una vinculación entre el judaísmo y por eso invertían poco? Claro, tiene mucho que ver eso. Grandes de los grandes científicos alemanes eran o judíos o tenían ascendencia judía o simplemente abandonaron la Alemania nazi cuando los nazis llegaron al poder, y muchos de ellos colaboraron en el propio proyecto Manhattan. Pero como hemos visto al principio del podcast, la propia concepción alemana de ese momento tenía la física teórica como arrinconada, apartada. Estaban muy enfocados en lo que era la ingeniería, lo que era la ciencia de base, que era con aplicaciones, y sobre todo también tenemos que pensar que estamos hablando de un contexto de guerra. Por mucho que fuera interesante esto de tener una gran bomba, o por mucho que fuera interesante incluso el utilizar la energía nuclear para hacer reactores civiles y tener más electricidad y tal, cosa que también hubiera ayudado al esfuerzo de guerra, estamos hablando de unas cronologías, unos años muy acotados. Es decir, no tenían una aplicación. Todo lo que no tuviera una aplicación inmediata se desestimó, especialmente a partir del 41-42, porque las necesidades de guerra eran las que eran. Lo que tú muy bien dices, tenían varios frentes abiertos, varios países que se habían aliado en contra de ellos, y sobre todo también no tenemos que olvidar que a partir de estos años la propia Alemania, las fábricas y los centros de investigación empezaron a ser bombardeados. Tú no puedes hacer un gran proyecto con cientos de miles de personas como el proyecto Manhattan cuando te están cayendo bombas en el corazón del país, en el corazón político, industrial y armamentístico. Evidentemente. Era una situación pues incompatible, ¿no?, con grandes desarrollos científicos como el que requería. Claro, aquí ya entraríamos quizás en historia ficción de qué hubiera pasado si hubieran tirado por el camino del uranio con el grafeto, qué hubiera pasado si Botha no se equivoca, qué hubiera pasado si Heisenberg hubiera... eso es muy complicado y muy peligroso para la gente que nos gusta la historia. El hacer historia ficción
Las ucronías son muy divertidas, pero tienen poco de rigor científico, así que no vamos a ponernos aquí a elucubrar. Si no, Andreu, les invito a leer El hombre en el castillo, esa gran novela de Philip K. Dick, para intuir, ¿no?, qué hubiera pasado. Y también creo que hicieron una serie, ¿puede ser? Vamos, también una serie. Mucho mejor es la novela. Que lean la novela, sí. La serie de bueno. No lo sé, me lo sé de oídas, pero quizás sí. Sí. Pues sí, esto es un poquito nuestra pequeña aportación a este tema. Pues un placer, Andreu, haberte tenido hoy, el día de hoy, explicando un tema tan interesante como este proyecto atómico nazi. Animar a la audiencia a suscribirse, a darle un like, un comentario sobre qué futuros podcasts os gustaría recibir en este canal. Podemos analizar, como hemos hecho, ¿no?, el proyecto Manhattan, el proyecto atómico nazi. Si queréis algún otro proyecto atómico de otro país, insertarlo en los comentarios y nosotros nos ponemos manos a la obra. Y dicho esto, un abrazo, muchas gracias a todos por escucharnos. Andreu, un placer haberte tenido hoy. Muchísimas gracias, Álvaro. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos vosotros. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.